Hola, hola, Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a la enseñanza bíblica, mis queridos hermanos. Bien, como estamos estudiando las parábolas de Jesús, en esta ocasión nos toca abordar la parábola de los deudores. La cita bíblica que vamos a estudiar es en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Esa es la parábola de los dos deudores. Pero antes de entrar en la parábola como tal, yo quisiera leer el contexto bíblico de esta historia, porque es importante entender por qué Jesús explicó acerca de esta historia de la parábola de los dos. Es que es una historia del perdón. Dice en el versículo 21 y 22 de Mateo capítulo 18 lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hermanos, el Señor Jesucristo constantemente nos habló acerca del perdón. Y de hecho, hermanos, lo que uno puede extraer de la palabra del Señor es que el perdón es una decisión. Y sin importar el número de veces que nosotros podamos ser agraviados, que nosotros podamos estar en la condición de víctimas, ofendidos por las faltas que nuestro semejante puede tener contra nosotros, nosotros constantemente vamos a tener que perdonar. No es el número 7, no son las 70 veces 7, sino que el Señor lo que nos quiere decir a través de esta frase, hasta 70 veces 7, es que nosotros debemos conceder el perdón de una forma ilimitada. No hay un número que a nosotros nos pueda limitar para perdonar. Miren, hay un pasaje bíblico en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dijo así el Señor Jesús. Dijo Jesús a su discípulo, imposible que nos vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. El perdón es una decisión. No es que el número 7 marque el número de veces que uno deba perdonar. No, todo lo contrario. Siempre va a haber oportunidad para perdonar. El salmista, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos que el salmista 7 veces alababa a Dios, 7 veces adoraba a Dios. Entiendo yo que el Señor Jesucristo hacía referencia respecto a de las 7 veces que hay que perdonar, de este pasaje bíblico que lo hallamos en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 164. A propósito, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. En el verso 164 dice lo siguiente, 7 veces al día te alabo,
a causa de tu justo juicio. En otra versión de Biblia, como la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: a todas horas te alabo por tus justos decretos. Si el Señor Jesucristo tomó por referencia acerca del número de veces para perdonar de este pasaje bíblico que acabamos de leer, podemos darnos cuenta, hermanos, que el perdón es una práctica constante, es una decisión que uno debe tomar todos los días y a todas horas, hermano. Ahora, ya para entrar a la historia como tal, la parábola de los dos deudores, dice lo siguiente en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, que no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijo, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Hasta allí la palabra del Señor. Hermanos, vemos que esta parábola de los dos deudores, en el contexto bíblico, tiene un diálogo, un pequeño diálogo que mantuvo el apóstol Pedro con el Señor Jesús, en referencia al número de veces que hay que perdonar. El apóstol Pedro creía que era 7 veces, obviamente por el tema del libro de Salmos, capítulo 119, ¿verdad? Versículos 164, que el salmista 7 veces al día adoraba a Dios. Pero no era el número. El Señor viene y le sale con una frase y le dice: no, hasta 70 veces 7. No son 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, de una forma ilimitada hay que perdonar. El perdón no está marcado por un número. El perdón es una decisión que uno debe tomarla diariamente, a todas horas. Vemos aquí este cuadro que a mí me impresiona mucho, hermanos, porque este señor, este acreedor es Dios. Y este deudor que debe 10,000 talentos somos nosotros. Nosotros teníamos una deuda impagable. Nosotros estábamos condenados en delitos y pecados. Esa era nuestra cuenta, ese era nuestro egreso, esos eran nuestros números rojos. Pero gracias al sacrificio de Jesús, gracias a nuestro Salvador y Señor, que es Cristo Jesús, nosotros hemos sido declarados justos, hemos sido justificados por la fe. Ya no hay cuenta que nosotros tengamos que pagar porque el Señor la pagó. Esos 10,000 talentos, esos 10,000 talentos que nosotros teníamos como deuda fueron pagados por el Señor. Y hoy en día nosotros estamos en paz con el Señor.
Qué precioso es cuando nosotros experimentamos el perdón. Qué bueno es cuando Dios nos perdona. Qué bueno es cuando nosotros sabemos que hemos pecado, que hemos faltado a Dios, nos acercamos ante su presencia y suplicamos misericordia. Y el Señor se mueve en misericordia, nos perdona. Visto nuestro arrepentimiento, el Señor nos perdona. Qué bueno es eso, hermano. Todos hemos gustado de eso. Pero hermanos, como el perdón es una decisión, nosotros también, en el momento en que nosotros hemos sido ofendidos, hemos sido víctimas de personas inescrupulosas, malvadas, perversas, en nuestro accionar también debe estar el perdón. El perdón es una decisión de vida. El perdón debe practicarse de una forma ilimitada, sin importar el número de veces en que nosotros seamos ofendidos, seamos puestos en nuestro papel de víctima. Nosotros debemos perdonar. A este primer hombre, a este primer deudor, este Señor le perdona 10,000 talentos. Hermanos, para de alguna manera traducir cuánto eran 10,000 talentos, se cree que eran millones y millones de platas, de monedas de plata. Es decir, era una deuda, un crédito impagable. Este hombre estaba en una condición de insolvencia, estaba en interdicción en materia civil, en derecho. Una persona interdicta puede ser declarada interdicta, privada de todos sus derechos, de todos los derechos que le faculta la Constitución y la ley por temas de deuda. Llega a un estado de ser declarado insolvente, es decir, no hay solvencia para esa persona, no hay crédito para esa persona. Su buró crediticio se viene abajo, queda manchado totalmente, no es sujeto de crédito. Esa persona que nos cuenta esta historia estaba en esa condición, era un insolvente. Pero resulta ser que una vez que el Señor fue movido a misericordia y le perdona la deuda, sale bien oriundo y se topa con un deudor que él tenía. Él también era acreedor, que le debía simplemente 100 denarios. Que si nosotros ponemos en una balanza la deuda de este primer deudor y el segundo deudor, 10,000 talentos, obviamente, muchísimo más que 100 denarios. Pero este hombre, en vez de haber puesto en práctica el perdón que se practicó con él, viene y comienza a tosigar a su deudor a tal punto que comienza a cobrarle, a cobrarle, a cobrarle, a insistirle que le pague. Tanto así que este hombre, que pareciera ser que solo gustó que se le practique la misericordia a él, lo mete a la cárcel hasta que le pagara los 100 denarios. Obviamente las personas que fueron testigos de, de esta condonación de deuda, de ver cómo este siervo perdonó a su deudor, este, este señor, este acreedor que representa a Dios, que tuvo la oportunidad de venderlo, que tuvo la oportunidad de vender a su esposa y aún a sus hijos y todas sus pertenencias, fue movido a misericordia. Hermano, este hombre no tuvo la misma misericordia, ni siquiera practicó la misericordia, sino que a su deudor fue y lo metió preso. Los consiervos que habían sido testigos de esta condenación de deuda se indignaron, se molestaron y obviamente lo pusieron al corriente al acreedor. Y obviamente el acreedor lo mandó a llamar. Ah, no, venga para acá, mijito. Dice la palabra del Señor en el versículo 32, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, ¿qué calificativo le da? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La pregunta del millón, en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En la versión, traducción lenguaje actual,
Dice lo siguiente: ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Pregunta el acreedor. Hermanos, es impresionante, hermanos, la profundidad que tiene esta enseñanza. Nosotros somos muy felices cuando se nos perdona, pero cuando nos toca perdonar nos cuesta. El perdón es una decisión, hermano querido. El perdón es una decisión de vida. La persona que perdona es porque realmente ama. En su corazón hay generosidad, hay compasión, hay misericordia. Pero hay personas que no quieren perdonar. Esperan nomás que su corazón sea, eh, se, 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 se llene de rencor, se llene de amargura, que no dan un centímetro para el perdón, para la compasión, para la misericordia. Hermanos, espiritualmente hablando, ya dejando al lado una deuda monetaria, dejando de lado la deuda monetaria, nosotros ante Dios estábamos perdidos. Nosotros llevábamos a nuestra cuenta una deuda impagable en delitos y pecados. Vino un inocente, un sustituto en nuestro lugar, Jesucristo. Él pagó por nosotros. Y gracias a Él, gracias a esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, nosotros hoy en día estamos en paz con Dios. Ya no hay deuda que tenga que ser cobrada. De hecho, la Biblia declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. Nosotros teníamos que estar en la condición de estos deudores. Teníamos que ser reos de cárcel por nuestras deudas. Pero Dios se movió a misericordia. Dios tuvo compasión de nosotros y nos perdonó. En el caso de este deudor que fue perdonado y que no tuvo el mismo valor con su deudor, dice la Biblia en el versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Figúrese usted, hermanos, que 100 denarios equivalen a 3 meses de trabajo. Eso vendría a ser la cantidad en pago por trabajo, ¿no? No es una cantidad despreciable, pero considero yo que este hombre tuvo que haber entendido la condición de su hermano. A veces a las personas nos cuesta perdonar, nos cuesta tomar esa decisión, hermanos, pero cuando uno perdona, crea lo que se libera de todo peso, de toda opresión en el corazón. Expulsamos eso, hermanos, que nos aliviana el alma. Hermanos, tener compasión, ser movidos a misericordia es un gesto que Dios va a premiar, que Dios no va a despreciar. Todo lo contrario, Dios va a mirar eso de uno. Así mismo como nosotros suplicamos a Dios perdón y viene aquel transgresor, aquella persona que a nosotros nos ha ofendido, nos ha faltado de palabra o a través de acción, te perdono, te perdono. Yo me olvido de la ofensa y quedamos en paz. Qué bueno es eso, hermanos. Qué bueno es cuando uno sabe perdonar. Sabe que hay que moverse a misericordia. Hermanos, esta parábola, esta ilustración, nos da muestra de una ley espiritual. ¿A qué me voy a referir?
a que así mismo como nosotros buscamos el perdón de Dios y anhelamos su perdón, nosotros también debemos perdonar a nuestros ofensores, aquellas personas que a nosotros nos agravian, nos insultan, nos calumnian, nos hacen mal. Si tú quieres ser perdonado, perdona. Eso es una ley espiritual. Si tú quieres ser perdonado, perdona. Porque si no perdonamos, Dios tampoco a nosotros nos va a perdonar. Es más, hermanos, la falta de perdón es contada como pecado. La falta de perdón es contada como pecado. Nosotros debemos perdonar sin límites. No hay un número que se nos haya marcado para perdonar las ofensas. Hermanos queridos, he querido compartir con ustedes esta enseñanza muy profunda de la palabra. El perdón es una decisión. Que nunca se te olvide eso, hermano querido. Si tú has sido ofendido, si te han faltado, si te han fallado, tienes dos caminos. O perdonas y olvidas todo, o te amargas y constantemente te vas a estar acordando de lo que es. Esa amargura no te va a traer paz, todo lo contrario, te va a estar mortificando. Hermano querido, yo te hago una invitación. Ponlo todo en manos del Señor y perdona. Perdona, perdona, hermano. El perdón es una decisión de vida. Así mismo como Dios a ti te ha perdonado tus ofensas, tus pecados, tus delitos, todo lo malo que tú hiciste, tú fuiste libre. Yo creo que llegó el momento en que nosotros también perdonemos a aquellos que nos ofenden. Dios te bendiga, Dios te guarde. Fuerte abrazo en el nombre del Señor.